eliminará la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. INAMI prevé lluvias de alta intensidad hasta el 5 de enero. Régimen Costa Galápagos iniciará clases el 29 de abril. En la cuenca Girón Pasaje existen más de 30 puntos críticos. Nuevo caso de sicariato al centro norte de Manabí. Televidentes en todo el país, buenos días. El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional las preguntas de la consulta que prometió hacer durante los 100 primeros días de su mandato. En nuestras próximas emisiones daremos más detalles. Aquí iniciamos. Mucha atención. La noche de este 2 de enero de 2023, desde la Presidencia de la República se informó que se eliminará la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado por no alcanzar los resultados esperados. También se aclaró que Arturo Félix Wong estará a cargo del proceso de extinción de la entidad que fue creada en 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso. Además, desde el gobierno argumentaron que esta medida se da con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, asimismo que las responsabilidades anteriormente gestionadas por la Secretaría serán transferidas a los ministerios correspondientes según su área de competencia. La audiencia preparatoria de juicio en contra de las personas procesadas por el crimen del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, está prevista para este 5 de enero, según consta en el portal web del Consejo de la Judicatura. Esta sería la segunda ocasión en que se fija la fecha, debido a que en primera instancia se debió instalar el pasado 26 de diciembre de 2023, pero no se llevó a cabo. Intriago fue asesinado el 23 de julio de 2023 en un recorrido de obra en el barrio 15 de septiembre de la ciudad Puerto. Las autoridades aún no han determinado quién planificó el ataque armado, aunque se tiene previsto que se presenten pruebas en contra de los 6 sospechosos detenidos. Cabe recordar que el alcalde asesinado también ha sido mencionado en el caso Metástasis por los chats que según la Fiscalía mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero. Ahora les contamos que durante el primer mes del funcionamiento del Metro de Quito por este medio de transporte hubo un promedio de 338.000 viajes por día. Desde el 1 de diciembre del 2023 que el Metro de Quito inició sus operaciones comerciales hasta el 1 de enero del 2024, el medio de transporte superó los 4,4 millones de viajes. Así lo informaron las autoridades, por lo que la cifra equivale a 138.000 viajes diarios. Sin embargo, se necesitan 400.000 para hacer un medio de transporte autosustentable. Y es que para el funcionamiento total del metro, el alcalde Pavel Muñoz ya había indicado que se implementarían 3 fases. La fase 1 es que hasta febrero debe estar lista la conexión del metro con el sistema metropolitano en las estaciones de Quitumbe, El Recreo y El Labrador. Por lo tanto, quienes deseen utilizar los 2 sistemas deberán pagar 60 centavos por la tarifa integrada. La fase 2 es entre mayo y agosto. Está previsto que el municipio concluirá la integración del metro en todas sus estaciones con los alimentadores que llegarán hasta la Magdalena y la Universidad Central. Y por último, la tercera fase es que a lo largo de este nuevo año, la Secretaría de Movilidad apunta a que concluya la integración y reestructuración de rutas y frecuencias con los buses urbanos y alimentadores. Además, la planificación de la extensión del metro hasta Calderón continúa con un costo que ascenderá a 800 millones. Tampoco se descartó que hasta el 2025 la alcaldía construya una parte de la extensión, tramo que sería desde El Labrador y el sector de La Ofelia. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció este martes 2 de enero que hay sueldos de lujos en varias instituciones estatales, entre ellas la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, donde hay servidores públicos que ganan hasta $8.000 al mes. Dichas declaraciones las realizó en un medio radial, donde señaló, al igual que lo hizo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que estos salarios y contrataciones fueron acordados a pocas semanas de que Daniel Noboa asuma la presidencia, es decir, en la administración de Guillermo Lasso. Núñez aseguró que tras identificar estos sueldos abultados, el siguiente paso será rectificarlos, aunque no habló directamente de despidos.
Para este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, prevé recortar su nómina con el fin de precautelar los recursos institucionales y cumplir con la entrega oportuna de las prestaciones. Así lo anunció la entidad este 2 de enero de 2024 en un comunicado. Las medidas que se adoptarán no afectarán los servicios de salud y las prestaciones que brinda la institución, según se indica en el escrito, por lo que se entendería que los ajustes serán en el personal administrativo. El IES gastó cerca de 714 millones de dólares en el pago de remuneraciones y beneficios de casi 35.000 funcionarios en 2023, de los cuales el 81% corresponde al personal médico. Ahora revisamos temas legislativos, y es que la Comisión del Derecho al Trabajo aceptó 2 de las 10 objeciones del Ejecutivo al proyecto de la Ley para la Igualdad Salarial. Con 9 votos a favor, la Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe respecto a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Pero previo a la aprobación del informe, la Comisión recibió a la consultora de la ONU Mujeres, Patricia Calero. El ENEMDI de noviembre del 2023 tiene estos datos. Tasa de desempleo de las mujeres 95.4% frente a 97.3% para los hombres. Tasa de empleo adecuado, empleo pleno en las mujeres 28.7% frente a 40.8% de los hombres. Tasa de subempleo 23.1% para los hombres, 18.1% para las mujeres. Desempleo 2.7% para los hombres, 4.6% para las mujeres. Y el ingreso laboral de un hombre con empleo, sí, encontramos que es 467.4%, frente a un ingreso para las mujeres con empleo de 405, es decir, cerca de $60 de diferencia. Mientras que la representante de la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía, Karina Ponce, sugirió el allanamiento de 3 objeciones y la ratificación en las demás. En el sector público existe una escala salarial en el cual se determinan aquellas hombres y mujeres para poder acceder al mismo salario por el trabajo. Esto no hace fuera la necesidad de ratificar, insistir, como el sector público también tiene que tener esta observancia obligatoria, porque recordemos que dentro del servicio público no solo están aquellas personas inmiscuidas dentro de la función ejecutiva, legislativa, sino que también tiene un alcance para empresas públicas, también tiene alcance para otros niveles de la función pública. El informe recomendó al Pleno allanarse en 2 artículos observados por el Ejecutivo. El primero relacionado con la aplicación y el segundo con la finalidad de la ley, contemplada en los artículos 2 y 3 del proyecto. Esta propuesta busca erradicar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, para eliminar la brecha salarial y de remuneración por motivos de género en el ejercicio de actividades laborales acorde a su relación laboral. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La legisladora Alexandra Castillo de la bancada de Construye informó que harán algunas observaciones al informe para primer debate sobre la ley energética. A continuación escuchemos sus declaraciones. Hemos puntualizado de que se amplíe un poco más la definición de estiaje, porque sí hay cierto desconocimiento para el público en general. Dentro de lo otro también hemos considerado y hemos recomendado, son recomendaciones que se han hecho y que al momento están acogidas, y veamos mañana cómo nos va en pleno, porque esto se pone en conocimiento de los 137 asambleístas. Pero otra de las recomendaciones que hemos hecho es un poco considerar la forma de poder salir adelante cuando estemos en riesgo, o sea, que se pueda decretar en emergencia el momento de que baje el estiaje, no solo por la emergencia que hay este momento en el caudal, sino por algún efecto que se dé, un problema de la naturaleza en sí. Y si nosotros tengamos problemas de estiaje, hemos recomendado de que se puedan utilizar en este punto las reservas de las diferentes instituciones distribuidoras de energía eléctrica. Y mucha atención, porque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé lluvias de alta intensidad con tormentas dispersas en varias zonas de Ecuador entre el 2 y el 5 de enero. Los sectores que tendrán precipitaciones son al norte e interior de la región costa en Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, norte de Manabí e interior de la provincia del Oro, asimismo al sur de la sierra en Loja, Azuay, Tungurahua y la zona occidental de Pichincha e Imbabura. Y por último, el sur de la Amazonía, en Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago y Napo. Además,
es probable que se produzcan desbordamientos de agua y deslizamientos de tierra. Todo esto debido a la presencia del fenómeno de El Niño en el país. Atención, porque existen varios deslizamientos de tierra en diferentes puntos de las vías que conducen a las provincias de El Oro y Guayas. Personal y maquinaria de varias instituciones ejecutan trabajos de limpieza. Este último fin de semana el kilómetro 94 al 114 de la cuenca Girón Pasaje permaneció cerrado por deslizamientos de tierra. Diferentes departamentos distritales aportaron como maquinaria para la limpieza de la misma. De acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 5 sitios críticos se trabajan con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta vía tiene alrededor de 32 sitios críticos que ameritan un estudio completo para poder dar una solución. Eje de conectividad que, a decir del prefecto de la SUAY, será necesaria la inversión de 100 a 120 millones de dólares para pavimento, drenaje y estabilización. Si es que se quisiera intervenir solo en los sitios críticos, se necesitará una inversión de 25 a 30 millones de dólares. Sobre esta vía, iniciamos una gestión hace unos meses atrás, se logró concretar un contrato con la empresa Asfaltar por alrededor de 1.5 millones de dólares. Eso no representa ni siquiera el 1% de lo que se necesita para poder recuperar integralmente esa vía, que es de competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Pero para comenzar con el arreglo vial, primero deberá realizarse un estudio técnico, aseguró el subsecretario de la MTOP. Es así que se está canalizando la entrega del recurso para iniciar con esta fase. Así que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra trabajando 100%, consiguiendo justamente los recursos para poder dar una solución integral a estos problemas que por muchos años nos viene sufriendo la SUAY. Por su parte, el prefecto Lloret pide al gobierno actual considerar el modelo de gestión vial para la delegación de esos accesos. La delegación consiste en la posibilidad de que desde lo local administremos esos ejes viales, que nos permita a través de un sistema de peajes poder mantener expeditas las vías, como lo hemos demostrado en este último feriado. En el caso de las contingencias que se han presentado, hemos logrado actuar. Hasta el cierre de este reportaje se continúa con la labor de limpieza del material desprendido, puesto que nuevamente se produjeron varios derrumbes. Y sobre los desafíos que debe enfrentar el presidente Daniel Noboa estaremos conversando con el periodista de opinión Jorge Ortiz después de esta pausa publicitaria. Ya regresamos. Seguimos con más información en Noticias Oromar. Luis Vallas Valdivieso, embajador de Ecuador ante Reino Unido, fue nombrado como embajador concurrente ante la República Portuguesa. La designación la realizó el presidente Daniel Noboa mediante el decreto 111. Recordemos que Vallas fue viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores en la administración del expresidente Guillermo Lasso. Está previsto que el presidente de España, Pedro Sánchez, llegue a la ciudad de Cuenca, en Ecuador, en noviembre de este año. Esto como parte de la agenda que maneja el mandatario español, la cual incluye citas en Europa y al menos 4 viajes al continente americano, 2 de ellos a Estados Unidos, 1 a Brasil y otro a Ecuador. En cuanto a este último país, la fecha de su viaje aún está por ser confirmada, pero se prevé que llegará a la 29ª Cumbre Iberoamericana que acogerá a la capital Azuaya. En otro tema, el Ministerio de Educación informó que las clases para el régimen Costa Galápagos iniciarán el 29 de abril para el periodo escolar 2024-2025. El cronograma para el periodo escolar 2024-2025 del régimen Costa Galápagos está listo. Según la cartera de Estado, las clases iniciarían el 29 de abril. En vista de que el año escolar actual está por terminar, el gobierno ha ratificado que el próximo periodo escolar se desarrollará en 3 periodos académicos y contempla 200 días laborables, por lo que el cronograma de ingreso queda de la siguiente manera. Bachillerato iniciaría el 29 de abril, educación básica superior y preparatoria iniciaría el 30 de abril, y educación media y elemental iniciaría el 1 de mayo, es decir que el primer trimestre inicia el 29 de abril hasta el 7 de agosto.
Las vacaciones serían desde el 8 de ese mismo mes y volverían a las clases el 12 de agosto para el segundo trimestre que finalizaría el 25 de octubre. Las evaluaciones serían del 28 al 30 y habría un periodo de vacaciones del 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, que inicia el tercer trimestre y finaliza el 24 de diciembre, por lo que las vacaciones estudiantiles empezarán desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero que los estudiantes vuelven a clases, y de allí los exámenes se toman desde el 10 al 13 de febrero del 2025 y finaliza el año para quienes no hayan reprobado, mientras que para los estudiantes que no hayan completado el puntaje deberán asistir a clases de recuperación para supletorios desde el 14 hasta el 26 de febrero del 2025. Los supletorios, calificaciones y juntas serían el 27 y 28 de febrero. Las vacaciones de docentes serían del 5 de marzo al 3 de abril y el retorno de los docentes el 5 de abril del 2025. Este cronograma se aprobó el 28 de diciembre del 2023. Ana y Vélez, Noticias Oromar. El municipio de Manta inició el cobro de impuestos prediales con el 10% de descuento y mejoras con el 40% los primeros 15 días de enero. A partir de las 5 de la mañana se empezó la atención en las 13 ventanillas ubicadas en las instalaciones del municipio de Manta. El primer ciudadano en realizar su contribución predial fue don Miguel Delgado, quien fue recibido por la alcaldesa Marciana Valdivieso. Hasta el 15 de enero, los pagos de impuestos prediales tendrán un descuento del 10%, según informó Ana Figueroa, directora de rentas. En estas fechas es importante que el ciudadano se acerque a cancelar sus impuestos prediales, más que para el aporte de la ciudadanía, es porque se benefician de descuentos. Los primeros 15 días tienen un descuento del 10% en impuesto predial. Adicional a eso tienen un descuento del 40% en mejoras. En las obras que ya terminaban en la ciudad, nosotros las empezamos a recaudar como institución, ¿verdad? Entonces el ciudadano, para que se beneficie de ese descuento, tiene que venir los primeros días de enero. Tenemos en la institución, aquí en el edificio, 13 ventanillas habilitadas. Adicional a eso tenemos 2 personas del cuerpo de bomberos que también el ciudadano no tiene que acercarse hasta la oficina del cuerpo de bomberos, sino que aquí pueden cancelar. Adicionalmente tenemos oficinas de recaudación en la parroquia de Faro, en el mercado Los Esteros, Mercado Central, en Tránsito, tenemos también en la zona rural, para que las personas de la zona rural no tengan que movilizarse hasta aquí la ciudad para poder hacer su cancelación, sino desde su propio sector hacerlo. Además de eso tenemos ya convenio con Western Union, Refacilito, entonces el ciudadano puede hacer su pago desde cualquier lugar. Además de eso, es importante que el ciudadano también conozca que el hecho de que no cancelen aquí en el municipio, aquí en el edificio, no es que no se va a aplicar el descuento. El descuento es para todo el ciudadano donde sea que cancele. La atención en los predios municipales serán hasta las 18 horas. Además, que se encuentran habilitadas 2 ventanillas con personal del cuerpo de bomberos para cancelar valores de esta entidad y una clínica móvil para atender a algún ciudadano que lo necesite. Fabián Santana, Noticias Oromare. Mientras que en la capital Azuaya más de $92.000 se recaudó al inicio de los cobros de tasas y contribuciones. Desde este 1 de enero inició el cobro del predio en las ventanillas de la Tesorería Municipal. La novedad para este 2024 es el aumento en los valores comparados con los del año anterior. Esto debido a que Contraloría General del Estado impuso al municipio cobrar los descuentos realizados entre 2018 y 2022 a los usuarios que pagaron de manera oportuna por las contribuciones especiales de mejoras y obras de beneficio general. El descuento por pronto pago que estaba normado para que se pueda retribuir es por la contribución especial de mejoras, no el pago del predio. Recordemos que el descuento por el pago del predio se encuentra normado en el artículo 512 del COEPAD, en donde nos indica que la primera quincena de enero tienen el 10% de descuento, para la segunda va bajando al 9% y así paulatinamente hasta llegar al mes de junio, y lo propio sucedería con el predio rústico, que tienen el descuento desde el 1 de enero hasta febrero conforme indica la norma. Con esta decisión la alcaldía estableció mecanismos para aplacar el aumento del valor en la planilla de los contribuyentes. Una de ellas fue suspender la impresión de recibos que se entregaban de manera habitual.
Estas tenían un costo de $2.31. Hemos habilitado los pagos en línea para que pueda hacerlo la gente desde la comodidad de las casas y de las oficinas, ingresando a la página www.cuenca.gov.es, servicios en línea en trámites tributarios. Para este año se espera recaudar $81 millones por el pago de impuestos, tasas y contribuciones. A partir del 2 de enero, los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, es decir, para la gente que desea acudir a horarios posteriores de la salida laboral, pueden hacerlo con normalidad en las oficinas, y los sábados y domingos también estaremos trabajando conforme venga la afluencia de gente. Por la demanda de usuarios se han habilitado otros puntos de pago, entre estos etapa EP, registro de la propiedad, Farmasol, EMOP y entidades bancarias. En cambio, en Santo Domingo de los Áchiras se registraron inconvenientes en el cobro de los predios urbanos debido a la actualización del sistema. Durante este martes 2 de enero, menos de una hora fue lo que duró habilitado el sistema de recaudación del impuesto predial 2024 en la Municipalidad de Santo Domingo. Esto debido a la actualización de un sistema y catastro. Al menos así lo indicó Wilson Erazo, alcalde del cantón, quien manifestó que esta entidad contará con una depuración y oxigenación del sistema, pues según él, durante varios años existieron inconsistencias que habrían generado inseguridad jurídica en los santodomingueños. Y me van a decir, bueno, ¿qué van a hacer? Hoy sí voy a hacer algo, si tengo que llegar a judicializar, lo voy a hacer. A pesar de la suspensión de estos cobros durante la primera semana de enero, varios fueron los ciudadanos que llegaron desde tempranas horas del día para hacer su pago. Sin embargo, se mostraron descontentos con la decisión de las autoridades por la suspensión de estos cobros. Siguen llegando, pues que no le mientan al pueblo. No. Había compañeros que tampoco hizo el pago. Según santodomingueños, la actualización de catastros año tras año es necesaria. Esto mientras no descartaron que todos los primeros días del año son indispensables para cumplir con sus responsabilidades. Esto es lo más importante para el descuento que hay. Sí, muy bueno para que la gente cancele a tiempo y no tener ese problema después de que vienen las multas y todo lo demás. La recolección del impuesto predial y la contribución del pago a Promejoras se retomará desde el jueves 4 de enero. Asimismo, se comunica a la ciudadanía que la entidad brindará sus servicios durante este 6 y 7 de enero. El carnet de discapacidad será válido hasta finales de 2024. Sin embargo, es prudente que se realice el cambio de cédula lo antes posible. Hasta diciembre de 2024 tendrán vigencia los carnets de discapacidad en Ecuador. Esta resolución, tomada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS los últimos días de diciembre de 2023, obedece a que el 49% de este grupo poblacional no ha actualizado la cédula de ciudadanía, que ahora es el documento que habilita o certifica la condición. Sergio Palomeque, coordinador zonal 4 del Registro Civil, indicó los pasos a seguir para obtener el documento. Tienen que venir sin previa cita. Estamos terminando la campaña, es atendido aquí, se revisa en el sistema, no es necesario que traigan el carnet, se revisa en el sistema el tema de la discapacidad. Desde el 12 de diciembre se han emitido alrededor de 1000 cédulas en los 3 puntos de impresión que tenemos: Puerto Viejo, Chone, Manta. Esto para la provincia de Manabí, además de la producción normal, ¿no? El funcionario recalcó que el registro civil no califica la discapacidad, lo que hace es implementarla a la cédula al momento de la emisión. Nosotros lo que hacemos es consultar la base de datos del CONADIS. Nosotros no generamos el certificado, no certificamos el tema de la discapacidad. Lo que hacemos es consultamos la base de datos y generamos una nueva cédula en donde a las personas que no tenían ingresado el tema de la discapacidad se les ingresa. Según datos del Ministerio de Salud Pública, a nivel nacional existen 480.776 personas con discapacidad, es decir, el 2,67% de la población. Pero de esa cifra, aproximadamente la mitad no ha acudido al registro civil para obtener la cédula como único documento habilitante de la condición de cada persona. De acuerdo al CONADIS, los tipos de discapacidad existentes en nuestro país son auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicosocial y visual. Estas pueden manifestarse individualmente de diferentes maneras y en diferentes grados o como una combinación entre ellas.
Cabe indicar que la emisión de la cédula para personas con una calificación del 30% o más de discapacidad es gratuita. Tania Loor, Noticias Oro Mar. Vamos a la pausa publicitaria, pero al regresar estaremos conversando con el periodista de opinión Jorge Ortiz sobre los desafíos que debe asumir y los retos el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. Ya regresamos. Ante un país que vive crisis de diferentes índoles y que definitivamente está convulsionado, miren ustedes lo terrible que estamos viviendo. En días pasados en la ciudad de Manta asesinaron a un niño como muerte colateral dentro de una iglesia escuchando misa. Esto sí que duele y desangra al país como muchas otras muertes que estamos viviendo. Es por esta razón que vamos a conversar sobre estos aspectos que definitivamente llaman a la reflexión a los ecuatorianos y sobre todo a quienes están clamando por seguridad. Y está con nosotros justamente nuestro colega periodista de opinión, Jorge Ortiz. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Los desafíos que va a enfrentar y las metas que va a enfrentar el presidente Daniel Noboa son gigantescos. ¿Cree que pueda enfrentarlos, pueda mitigar todo este dolor que vive el Ecuador? Bienvenido, mi querido Jorge. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, feliz año nuevo. No creo que pueda solucionar el problema, espero sí que pueda atenuarlo. Creo que el problema de la violencia se nos fue de las manos, creció durante muchos años sin que nos diéramos cuenta cómo crecía. Tal vez empezó cuando el presidente Correa declaró al Ecuador un país de fronteras abiertas y permitió que entre todo el mundo sin ninguna verificación de sus antecedentes, y después se agravó cuando el mismo presidente Correa convirtió a unas bandas, a unos grupos de jóvenes, las pandillas juveniles, los Latin King por ejemplo, en sucursales de bandas organizadas, reconociéndoles, dándoles personalidad jurídica, dos errores de Correa que el Ecuador quizás no ha valorado en toda su gravedad, pero que hoy estamos sintiéndolo con toda su fuerza. Y ese problema de la violencia se nos fue de las manos. Como no nos dimos cuenta de cómo crecía, lo dejamos crecer. Y cuando el problema lo vimos cara a cara, nos dimos cuenta que era un monstruo gigantesco. Yo creo que el presidente Noboa tiene un desafío muy grande, pero tiene un periodo de gobierno muy corto. Y no sé, aún con la consulta popular que anuncia para marzo, no sé si esos cambios legales, aún en el caso que fueran aprobados, bastarán para poder detener el avance de un monstruo tan grande, tan peligroso, tan agresivo como es el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes. ¿Y cree que las 11 preguntas que ya fueron enviadas a la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo, entre ellas está el endurecimiento de penas, auditorías a jueces, la ley de extinción de dominio y también facultades y atribuciones a las Fuerzas Armadas para que combatan la delincuencia, la violencia, la inseguridad que atravesamos los ecuatorianos, sea el instrumento para mitigar, para atenuar, como usted menciona, esta inseguridad que enfrentamos los ecuatorianos? Creo que cualquier instrumento que se le dé al gobierno, que se les dé a las Fuerzas Armadas, que se les dé a los cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra el crimen organizado es válido, es necesario. Lo que no estoy seguro es la pertinencia de la consulta popular, porque el presidente Daniel Noboa es un presidente demasiado nuevo en el cargo, que todavía no ha hecho algo como para ganarse la lealtad, la fidelidad, el aprecio de la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría que va a necesitar para ganar la consulta. Y en el Ecuador, históricamente y lamentablemente, solimos votar en las consultas en contra del presidente, convertimos a las consultas, sean cuales sean las preguntas, las convertimos en un plebiscito sobre el gobierno, y en general los ecuatorianos estamos descontentos con nuestros gobiernos y terminamos votando no. Y ha habido consultas en las que lo que se ha planteado ha sido válido, necesario, oportuno incluso, y sin embargo hemos votado no. No sé si el presidente Daniel Noboa ha hecho unas mediciones sobre popularidad, sobre aceptación, sobre él y sobre sus potenciales reformas, como para poder ganar la consulta. Porque creo yo que cualquier cosa, insisto, cualquier cosa que se haga para reforzar al Estado en su lucha contra el crimen organizado es válido, pero al mismo tiempo, si el presidente Noboa llega a perder esa consulta, su gobierno estará terminado y el Ecuador volverá a la inestabilidad, a la conflictividad, a la incertidumbre de
un gobierno que tendrá sus días contados, sin posibilidades en ese caso de reelección, y con el peligro que para mí es el peligro más grave que afronta el país, de regreso al correísmo, porque el correísmo, aunque muchísima gente no se haya dado cuenta, fue el peor mal que sufrió el Ecuador. En este caso del crimen organizado, gran parte del daño que hoy sufrimos se lo debemos a lo que hizo Correa durante sus 10 años y medio. Sí, su escepticismo, probablemente por la aceptación o no de la consulta popular, obedece a que generalmente estos referendos se miden por la reputación política del gobernante. Pero mi querido licenciado, hoy tenemos un escenario totalmente diferente, y es que el pueblo ecuatoriano está clamando por seguridad. Estos actos violentos, y mire que nos hemos convertido en el país más violento de América Latina. Probablemente estos insumos obedezcan a que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en favor de las preguntas para combatir la delincuencia. Ojalá que así sea, y ojalá que el presidente Noboa haya medido bien su popularidad y haya diseñado un cuestionario atractivo, de manera que la gente vote sí. Pero insisto, muchas veces ha habido consultas populares en estos 40 años en que las preguntas han sido atractivas y las modificaciones propuestas han sido necesarias. Y sin embargo la gente ha votado no, porque no ha votado no a las preguntas, sino ha votado no al presidente. Normalmente los presidentes, a los pocos meses de iniciar su mandato, caen por debajo del 50% de su popularidad. Se quedan como Guillermo Lasso en 7 o en otros casos logran estar en 17, en 22, en 30, pero nunca logran sobrepasar el 50% de popularidad. Y la gente vota por el presidente, no por la consulta. A veces ni siquiera lee las preguntas de las consultas y vota no. Ojalá no sea el caso de Daniel Noboa, porque insisto, es indispensable que el Estado... Porque no sería el caso de Daniel Noboa, es el caso del país. Es el caso del país, claro. Por eso es importante que Daniel Noboa haya medido su popularidad para que la gente no vote, se abstenga de votar no por hacerle un daño al presidente. Es decir, que la gente vote por las preguntas, por lo que esas preguntas implican, por el reforzamiento de los poderes del Estado para luchar contra el crimen organizado. Por eso espero que la consulta haya sido bien diseñada y se mueva políticamente bien el presidente Noboa, de manera que gane el sí en la consulta, pero no estoy seguro de que así sea. Esperamos cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional que apruebe las preguntas para que a medida del tiempo, en marzo, se pueda elevar a consulta popular o referéndum para que los ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas. Uno de los caballos de batalla que ha implementado este gobierno es el denominado Plan Fénix. De acuerdo al presidente Daniel Noboa, está en ejecución. ¿Son medidas acertadas o es aún incipiente? Es un incipiente, sin duda. Lo certero o no certero de unas medidas en estos ámbitos, como es la seguridad, se notan por sus resultados, y todavía no hemos visto los resultados. En el diseño pueden estar bien hechas, teóricamente pueden ser las necesarias, pero veamos los resultados. El Ecuador está abrumado por la violencia y se requieren resultados prontos y profundos. Todavía no los hemos tenido. ¿Pero son los primeros pasos que debió dar el presidente o no? Sí, son los primeros pasos. Creo yo que le faltó diseñar un plan más minucioso, de manera que cuando él llegó a la presidencia, cuando el día que él fue elegido ya hubiera tenido un plan completo. No lo tenía, evidentemente, lo diseñó un poco al apuro por las circunstancias. Ojalá que den los resultados necesarios. Y por la situación en la que nos encontramos, el presidente dijo que se están manejando estas estrategias y estos procedimientos, sobre todo en materia de seguridad, de manera sigilosa, con mucha discreción. Pero hay expertos que dicen, mientras no se perciba, no se sienta que efectivamente se está actuando en contra de las mafias delincuenciales, probablemente la gente va a dudar muchísimo. ¿Está pasando eso en el país? ¿Que la gente duda de lo que se está planificando alrededor del gobierno nacional para combatir las mafias delincuenciales? Yo creo que sí. En el Ecuador, como alguna vez lo dijo un ministro, hay inseguridad, pero sobre todo hay una enorme percepción de inseguridad. Nos sentimos bajo amenaza. Ciertamente lo estamos, pero no sé si estamos tan amenazados como a diario nos sentimos. Y nos sentimos, obviamente, por parte del Estado ha habido una respuesta, primero oportuna y segundo en la medida, con la contundencia que se necesita. Además hay un asunto lamentable, y es que la economía ecuatoriana está en muy mal estado. Es una economía muy poco dinámica, muy poco productiva, enriquecedora, y el Estado no tiene los medios
para aplicar un programa verdaderamente amplio y contundente contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Primero, el presidente Noboa va a tener que lograr redinamizar un poco al menos la economía, que genere un poco más de riqueza, que le dé al Estado los medios como para poder aplicar programas de lucha contra el crimen organizado verdaderamente amplios, contundentes y duraderos, porque no sirve de nada dar un tiro al aire. Hay que tener una lucha constante, y esa lucha constante cuesta caro a un Estado que no tiene los medios para hacer un programa de amplio alcance. Pero ya está en vigencia la ley urgente económica, fue aprobada, ya está publicada en el registro oficial. ¿No cree que a través de este instrumento legal se pudiera generar inversión, empleo, reactivación, dinamización de la economía y también con la recaudación de más de 900 millones de dólares, que es lo que se pretende con esta ley más que este proyecto de ley? Una vez más, esperemos a ver los resultados. Incluso los economistas serios. ¿Es bastante escéptico por los políticos o bastante escéptico porque no cree en la percepción que está generando el presidente de los ecuatorianos? A ver, yo siento que la percepción todavía es débil. El presidente se presentó ante el país como un hombre que había sido elegido antes de tiempo y que no tenía todos los proyectos y todos los instrumentos necesarios para combatir los males del país, especialmente los dos más acuciantes, que son el tema del empleo y el tema de la inseguridad. O sea, llegó a la presidencia por sorpresa y no está preparado para asumir tan alta responsabilidad y con problemas gigantescos que tenemos los ecuatorianos. Puede ser que él esté preparado anímicamente, intelectualmente, evidentemente le falta experiencia, pero sobre todo su elección fue muy inesperada. Y cuando fue elegido fue evidente que ni tenía los proyectos específicos, ni tenía el equipo de gente como para aplicar esos proyectos. Y por lo tanto, pues recién hoy lo estamos conociendo, recién hoy está avanzando y hay que esperar a ver los resultados. El tema económico no es un tema que con 2 decretos se lo pueda reactivar o con un cambio de leyes. La economía se reactiva o se paraliza mediante una serie de sucesos que la van estimulando o la van desestimulando. Veamos si la economía reacciona bien al proyecto de ley. Hubo quienes, y usted seguramente los habrá oído, economistas sólidos, expertos, que decían el diagnóstico que hizo el presidente Noboa fue muy acertado, pero las medidas que tomó frente a ese diagnóstico no fueron las acertadas, no se correspondían las unas a las otras. Veamos si la economía reacciona, veamos si este 2024 es un año de reactivación económica, de redinamización de la economía, o si sigue ese letargo, porque si sigue ese letargo el Estado no tendrá los medios para aplicar ningún proyecto a largo plazo, menos aún un proyecto tan costoso, tan urgente como es el de lucha contra el crimen organizado. Mi querido licenciado Jorge Ortiz, el presidente de los ecuatorianos plantea revisar la focalización de los combustibles. ¿Esto será un acierto para paliar la crisis que enfrentamos los ecuatorianos o afectará mucho más a la economía del país? Yo creo que es indispensable la focalización. Incluso creería, a partir de lo que dicen los expertos que sí conocen el tema a fondo, ese subsidio debería eliminarse, pero en fin, políticamente es imposible eliminar ese subsidio. Creo que hay que focalizarlo. No tiene el más mínimo sentido que un Estado pobre como este, porque nos han dicho siempre que el Ecuador es un país rico. No, es un país pobre, que siempre ha vivido en la pobreza, que siempre ha tenido estados en situación de escasez. Un Estado pobre desperdicie 1.500 millones de dólares anuales, 5 millones de dólares por día. 5 millones de dólares podrían subsidiar el consumo de combustibles, que además daña el ambiente. Ese es un subsidio que no puede ser mantenido y que ha sido mantenido solo porque los gobiernos no han tenido la capacidad política y el valor para eliminarlo. Han tenido reacciones populares, especialmente de los sectores indígenas, reacciones violentas. Un Estado no puede someterse a los caprichos o a las imposiciones de nadie, tiene que hacer lo que al país en su conjunto le conviene, y lo que le conviene es eliminar ese subsidio y dedicar todo ese dinero a cosas más urgentes, necesarias y que influyen más en la vida de la gente. Mi querido licenciado Jorge Ortiz, muchísimas gracias por conversar con Noticias Oro Mar. Muy amable por sus valiosos aportes, muy gentil. Al contrario, gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo. Y es que Ecuador enfrenta situaciones difíciles y hostiles, nunca antes registrada en su historia. Tal es así que ha llegado a convertirse en el país más violento de América Latina. Las crisis de inseguridad y económica están provocando terror y desconsuelo en un país que lo tiene todo,
pero por las malas decisiones de quienes nos han gobernado, se han tomado por asalto al Ecuador las mafias delincuenciales y la corrupción. El presidente Daniel Noboa debe imprimir liderazgo, además de decisiones rigurosas y determinantes para enfrentar estos problemas gigantescos. Sabemos que será difícil resolverlos en tan corto tiempo, pero debe dar los primeros pasos con estrategias y no con acciones insípidas como las que supuestamente se han ejecutado en el Plan Fénix. El desafío del gobierno para lograr la estabilidad del país es descomunal, como lo es el clamor de todo un pueblo que no pierde ni perderá la esperanza de salir de este hoyo profundo en el que hemos caído. Solo esperamos que el gran arquitecto del universo bendiga al país y les dé sabiduría a nuestros gobernantes. Vamos a la pausa publicitaria, ya regresamos. Un nuevo caso de sicariato se registró en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón San Vicente, donde un hombre fue asesinado cuando se encontraba descansando en una hamaca. Hasta el sitio arribó personal de la Policía Nacional y INACET para realizar los respectivos procedimientos. Por el momento se desconocen las motivaciones del crimen. Un accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en un tramo de la vía del sitio Zapallo en Flavio Alfaro. El siniestro fue protagonizado por 2 buses y un vehículo liviano. El percance dejó varias personas heridas, las que fueron trasladadas a una casa de salud. Según se conoció, el auto y una unidad de la Reina del Camino circulaban con dirección a Santo Domingo Chone, mientras que el bus de la cooperativa Flavio Alfaro en sentido contrario. Por el momento se desconocen las causas que habrían provocado la emergencia. Aproximadamente a las 14:50 de este martes 2 de enero, una tripulación conformada por 3 ciudadanos estadounidenses, 2 pilotos y un mecánico pertenecientes a la empresa de combate de incendios ELI-1, tuvo que aterrizar de emergencia en un terreno baldío en una urbanización privada en San Borondón, Guayas, al quedarse sin combustible. Personal policial del distrito, en compañía de trabajadores del Departamento General de Aviación Civil y de Aduana del Ecuador, acudieron al lugar a verificar el suceso. Afortunadamente no hubo heridos ni daños colaterales que lamentar. Y con la información deportiva estamos llegando prácticamente a la parte final. Estaremos el día de mañana con mucha más información y entrevistas aquí en Noticias Oromar de la Mañana. Buenos días, felicidades.